Vamos a ponernos en marcha. Por eso vamos a invitar al ingeniero agrónomo Master Science Sergio Morichetti, quien abre el fuego en el tema más candente, yuyo colorado resistente a herbicidas. El ingeniero Sergio es un reconocido profesional de AGD que permanentemente está capacitando sobre el manejo de malezas. Hizo su maestrado en los Estados Unidos sobre esta misma temática cuando por estos lados aún ni se hablaba del colorado resistente. Ingeniero Morichetti, le pedimos por favor y le encargamos que abra el fuego de este 11º encuentro de monitoreo. Bienvenido, muy buenas tardes, un gusto tenerlo con nosotros, ingeniero Sergio. Con ustedes, el ingeniero Sergio Morichetti. Gracias a todos, buenas tardes. Vamos a dar un panorama de lo que es la problemática de yuyo colorado. Básicamente, como siempre, tenemos dos especies, Amaranthus palmeri y Amaranthus hybridus, nuestro viejo Amaranthus quitensis. Su distribución más, digamos, más complicada está aquí. ¿Volvemos? La distribución en la línea roja Amaranthus palmeri, esa es la zona más complicada que tenemos en el suroeste de la provincia de Córdoba, este y sur de San Luis, y Amaranthus híbridos avanzando mucho más de lo que ya habíamos visto en otras oportunidades en el cuadro de la línea verde. Tampoco quita que esto esté distribuyéndose, también tenemos focos de Amaranthus palmeri en Salta, en Tucumán, hay en Santa Fe, Buenos Aires y el Chaco, porque estas malezas están viajando a través de todo el país. Aclarar que tenemos resistencia múltiple, si bien faltan confirmaciones científicas, en donde tenemos resistencia a ALS y a glifosato. Dentro de lo que es ALS tenemos las familias de las imidazolinonas, donde puse algunos exponentes como marcas comercial para identificarlos, sulfonilureas y triazolopirimidinas. Ahora bien, que sea resistente a ALS no significa que también sea resistente a las tres familias. Hemos encontrado biotipos como Amaranthus hybridus, en el caso allá arriba, por alguna razón ha sido resistente a los imidazolinonas, a diclosulam, pero eran susceptibles a lo que es sulfonilureas. Lo mismo pasó en Olaeta con Amaranthus hybridus. Con Amaranthus palmeri encontramos en Coronel Moldes que era susceptible a los triazolopirimidinas, al grupo del Spider, el Preside, y también a las sulfonilureas, pero cuando nos movíamos al sur encontramos biotipos que eran resistentes directamente a las tres familias de los ALS. Eso quiero aclararlo porque siempre está dando vuelta de que con algún producto de estos ALS se ha logrado algún cierto control. Este es el panorama que tuvimos de lluvia en el año 2012-2013, lo que llamo la tormenta perfecta. Tuvimos muchas lluvias, recuerden este gráfico, a octubre, entre 200 y 300 milímetros en la zona de suroeste de la provincia de Córdoba, y eso nos lavó mucho de los herbicidas residuales en esos suelos arenosos, 80% de arena, 1% de materia orgánica. Y posteriormente tuvimos un enero-febrero seco, con lo cual el cultivo no pudo competir y así fueron los problemas como arrancaron exponencialmente en la zona suroeste de la provincia de Córdoba. Este fue un caso en el 2012-2013, un lote aplicado con glifosato con un 5% de infestación de Amaranthus palmeri y esta fue lo que ya mostramos el año pasado con un 95% de infestación al año siguiente el mismo lote. Fue una expansión muy rápida en ese año y fue muy ligado a las condiciones climáticas que imperaron en ese momento estas malezas. Estas malezas, si hay algo que tienen alguna habilidad, es de sobrevivir ante situaciones de estrés, de temperatura. Esa es su habilidad. Entonces, mientras el cultivo sufre, estas malezas prosperan. Entonces, es un atributo que tienen estas malezas y hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar una siembra. Ustedes pueden ver aquí en una ruta naciendo y germinando. Lo pueden ver aquí en la ruta germinando. Imagínense ese ambiente, la temperatura y la disponibilidad de agua que tiene. Entonces, eso es lo que lo hace tan exitoso a este tipo de malezas. Esta campaña fue muy benévola. Tuvimos
lluvias normales en octubre, suficiente para incorporar herbicidas residuales, y un muy buen enero y febrero para lo que es el cultivo, cierre de cultivo y competencia por parte del cultivo en estas malezas. Ahora bien, vamos a mostrar muchas fotos para ilustrar cuál es el estado de situación en la provincia de Córdoba, especialmente aquí. Esto se vio mucho, alambrados con amarantos híbridos resistentes y dentro del lote también con presencia de amarantos. Ruta 8 Las Acequias, vean las localidades. Estas plantas aisladas, resistentes a glifosato. Y también tuvimos casos en la Ruta 8 como estos, lotes totalmente tapados. Entonces, tuvimos un año benévolo desde el punto de vista de residuales y de competencia, pero aún los problemas siguen magnificándose. Peor hubiera sido una situación como la que le planteé en el 12-13, donde hubo periodos de mucha lluvia iniciales y estrés posterior en enero-febrero. La problemática hubiera sido mayor. Aún así, la problemática en Córdoba sigue avanzando y sigue siendo muy, muy complicada. Así que proyecten esto para la campaña que viene, entonces, para que estén atentos ustedes en la campaña que viene. Esto es, miren cómo está sembrado, esto es una consecuencia de una siembra de unas pocas plantas que pasaron por dentro de la cosechadora. Miren las franjas, cómo fue sembrando la cosechadora esto. Desde el alambrado fue metiéndose dentro del lote, en la zona de Etruria. Iriazábal, Ruta 6, lotes casi tapados con amarantos híbridos. Ruta 11. De la Serna, ya estamos con amarantos palmeri, en la zona sur-oeste de la provincia de Córdoba. Sigue habiendo problemas en esa zona muy graves. Gente que no ha hecho nada, absolutamente nada. Lotes tomados 30, 40% es muy común, 10%, 5%. También hubo gente que trabajó muy bien, uso de residuales, cultivos de cobertura. Hay gente que se vio la diferencia entre lotes. Miren este caso, un productor de la izquierda que trabajó bien, hizo los deberes, y un productor a la derecha que no hizo bien los deberes. Eso es muy clarito, se vio muy claro en esta campaña. Este lote casi tomado. Volvimos a tener lo que habíamos visto en el 12-13, en la 13-14, problemas y lotes con esta problemática, pensando que en esa zona ya habíamos aprendido algo de lo que nos había pasado anteriormente. Washington, Ruta 7, seguimos teniendo este tipo de problemas con palmeri, cosechando lotes con palmeri y soja, donde la consecuencia, después eso se traslada, se resiembra en el lote con la cosechadora y posteriormente también se carga dentro de los camiones. Esa es la semilla que después va cayendo a la orilla de la ruta. Hemos visto que en un gramo entran 2.000 semillas. La cantidad de pequeñas semillas que entran en un gramo es impresionante. Lotes que han trabajado muy bien, con cultivos de cobertura, lotes que han trabajado mal. Este productor trabajó con herbicidas residuales y cultivos de cobertura, o sea, es algo que mucha gente está empezando a trabajar, pero hay todavía gente que todavía no está entrando en razón y seguimos viendo esta problemática. Si pudiéramos integrar los cultivos de cobertura con alguna otra leguminosa sería fantástico. No siempre está esa oportunidad, sobre todo en el sur provincial y en el oeste, de implantar exitosamente un cultivo de cobertura, debido a que a muchas salidas del otoño es complicada, es seca. Aquí vemos en esta parte un lote exitoso y un lote con problemas. Todos estos colores son debido a amarantos palmeri. En maíz temprano seguimos viendo problemas, no tanto así en los maíces tardíos. Aquí un girasol en la zona de San Luis con problemas, totalmente casi tapado. Miren hasta dónde se extendió. Esta es la zona Villa Mercedes que va a Buena Esperanza, la ruta 148. Esta está ubicado aquí. Ahí está Villa Huidobro y Maquena, para que ustedes se ubiquen en el mapa. Productor trabajando bien, productor trabajando mal, numerosos. Podemos estar todo el día mostrándoles fotos porque realmente es impresionante la cantidad de estas situaciones que hay. Alambrados, donde está pasando adentro todo lo que es amarantos. Esto es un alambrado y miren el lote del frente. Eso en Justo de Arac. Y hasta en Mendoza lo encontramos. Está viajando por todos lados. Entonces el problema es grave. Sigamos atentos a esto, no sigamos minimizando el problema porque esto es muy costoso y corremos muchos riesgos.
Esto es hecho en los Estados Unidos, unas pequeñas plantas puestas en el lote, que es lo que generalmente siempre digo que el productor no lo ve. Miren al segundo año, casi un 1%, eso la gente lo minimiza, pasa de largo, no reacciona, y al año siguiente ya tenemos un 20%, y después se nos va a un 95, 100% de cobertura del lote. O sea que no lleva muchos años este proceso. Hay muchos lotes en estas etapas, muchísimos, con 5, 10, 20% de cobertura. Y esta es una foto de la misma fuente, donde pusieron algunas plantas, ven aquí, y miren las consecuencias en el año 2009, del 2008 al 2009, cómo se fue distribuyendo las plantas de amarantos dentro del mismo lote. Los problemas potenciales. El problema no termina acá. La expansión es un problema y cada vez vamos a seguir ejerciendo cada vez mayor presión de selección sobre los herbicidas que vayamos a usar. Pero lo vamos a usar en un área tan grande que vamos a parecernos a lo que nos pasó con el glifosato. Entonces hay problemas potenciales al frente nuestro. Ya tenemos en Estados Unidos biotipos resistentes a la atracina, otros a la trifluralina, otros a las ALS, glifosato, HPPD, y también hay con resistencia múltiple. Miren aquí, ya con tres sitios de acción distintos. Esto es un problema potencial debido a que Amaranthus palmeri, sobre todo, está obligado a cruzarse y tiene mucha variabilidad genotípica. Entonces el problema no termina acá con que tenemos resistencia a ALS y glifosato. Esto es un peligro latente. Ya hay otras especies de amarantáceas en Estados Unidos, como Amaranthus tuberculatus, resistente a algunos biotipos, resistente a 2,4-D. Esta es la habilidad de estas especies y este es uno de los problemas que podemos enfrentar. La mayor amenaza que tenemos hoy en día es el tener resistencia a los PPO, que son una herramienta fundamental en el control de este tipo de malezas. Imagínense si nos quedamos sin esa herramienta. La verdad que se complicaría mucho. Con esto yo quería finalizar, no sé si estoy bien con el tiempo, pero dejarles el mensaje que el problema siguió avanzando, a pesar de que tuvimos muy buenas condiciones climáticas, donde el cultivo prosperó muy bien, y esperemos que la problemática el año que viene sea aún mayor y encontremos lotes que no tenían problemas de maleza este año, aparezcan ese tipo de problemática, más en el contexto de este país, que la parte financiera y económica está muy resentida y el uso de tecnología, como es la de herbicidas, se va a ver resentida. Ese es el panorama que le quería plantear hoy en día. En los talleres hoy en día presentamos y mañana también vamos a presentar todo lo que es lo referido a control. Nada más, muchas gracias.